Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 del primer libro de los Reyes. Hoy abrimos una nueva ventana en el mundo bíblico. Avanzamos en el conocimiento de las Escrituras, de ese Dios maravilloso que nos ama. Hasta aquí, Dios nos ha hablado en muchos capítulos a nuestro corazón. No dudamos que lo hará también a través de los capítulos de estos dos maravillosos libros. El primer libro de Reyes comienza con el reinado de Salomón, un hombre cuya vida fue llena de sabiduría, porque fue el pedido que él hizo a Dios. Comenzaremos a ver esta maravillosa historia y aprender lecciones valiosas para nuestra vida. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4. Cuando el rey David era anciano, de avanzada edad, lo cubrían la ropa, pero no entraba en calor. Por tanto, sus siervos le dijeron: busquen para mi señor el rey una doncella, para que atienda al rey, lo cuide y duerma a su lado y lo abrigue. Buscaron pues una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa, abrigaba al rey y lo servía, pero el rey nunca la conoció. Comenzamos este hermoso libro con la experiencia de David. 70 años de edad. Su vigor, su fuerza, su deseo de luchar habían mermado, pero se mantenía intelectualmente activo. Estaba lúcido, recordaba todos aquellos momentos y sin duda, aun siendo ya de avanzada edad, transmitía estos consejos a nuevas generaciones. Sin embargo, quiero resaltar la experiencia de esta joven que es contratada para atender y cuidar al rey. Hay dos elementos que quiero resaltar. En primer lugar, es que la joven servía al rey. Permíteme utilizar esta analogía para compararlo con lo que es la iglesia. La iglesia está para servir al rey, servirlo en lo que él necesite. Somos siervos de él y debemos estar dispuestos en todo tiempo y en todo momento a cumplir su voluntad. Sin embargo, el versículo dice que también el rey, aunque estuvo cerca de ella, aunque dormía con esta joven, no la conoció. Aquí hay un principio maravilloso que todo hombre debe conocer. Y es que las mujeres deben ser tratadas con respeto. Debemos amarlas, cuidarlas como aquel vaso frágil que el Señor ha entregado en nuestras manos. El rey David sin duda era un caballero con esta joven, la cual dice la Biblia que nunca conoció. En otras palabras, la respetó. Sin embargo, también podemos mencionar y deducir que esta joven se dio a respetar. Esto es algo que también las mujeres de hoy en día deben considerar. El capítulo de hoy también tiene una nota triste, y es que un hijo de David comienza a rebelarse contra él queriendo ser el rey. Notemos lo que registra el verso 5 y 6. Por ese tiempo, Adonías, hijo de Agit, se levantó diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros y de gente de a caballo y 50 hombres que corrían delante de él. Notemos lo que dice el verso 6. Y su padre nunca lo reprendió ni lo dijo: ¿por qué haces así? Era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Aquí podemos ver la experiencia de un nuevo hijo que surge de David, pero surge en el sentido de liderazgo, tratando de imponer su autoridad y su voluntad, queriendo ser rey, cuando realmente esa no era la voluntad del Señor, ni era tampoco el anhelo del corazón de David. Sin embargo, el versículo 6 menciona algo interesante, y es que su padre nunca
le llamó la atención. El versículo 6 dice, nunca lo reprendió. Cuán importante es que nuestros hijos sean disciplinados, reprendidos en los momentos que sean necesarios. Cuando no hacemos esto, ocurren al menos 4 cosas. Según el verso 5, ellos menospreciarán el consejo de sus padres y harán a un lado la voluntad de ellos, haciendo su propia voluntad. Según el versículo 7, ellos se relacionarán con personas que finalmente los guiarán por el camino incorrecto y le ayudarán a cumplir los caprichos que hay en su corazón. Una tercera cosa que ocurrirá con aquellos hijos que no son reprendidos es que ellos no actuarán como personas espirituales. Todo lo harán movido por las emociones, no utilizando la razón ni mucho menos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y una cuarta característica de los hijos que no son reprendidos es que practicarán el pecado. Disfrutarán, o mejor dicho, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus pecados, pero también pisotearán a sus familias, según el verso 18. Finalmente, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Que reinara este joven llamado Adonías o que reinara otro en su lugar? Notemos ahora lo que registra el verso 28. Entonces el rey David respondió, llamad a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se paró ante él. Y el rey le juró, vive el Señor que me han redimido de toda angustia, que como te he jurado por el Señor, el Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en mi lugar, y así lo haré hoy. Y el versículo 34 dice que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungirían al rey sobre Israel y tocarían la trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Aquí podemos ver un punto importante. Adonías trataba de implementar o establecer su propia voluntad, pero recordemos que es la voluntad de Dios la que debe prevalecer en nuestras vidas. Cuando nuestra voluntad no está sincronizada o en sintonía con la voluntad de Dios, es Él, el soberano, el que tiene la autoridad de hacer lo que Él guste. Y en este caso la voluntad de Dios era que Salomón fuese rey. Y así fue. La voluntad de Dios se cumplió. Qué interesante es esta experiencia de Salomón. Aquí podemos ver cómo comienza el reinado de este hombre, que también Dios eligió para un liderazgo en momentos de crisis de su pueblo. Salomón fue un hombre guiado en todo momento por el Señor. Cometió sus errores, como veremos más adelante. Sin embargo, fue usado por Dios para guiar a su pueblo. Los consejos de David, sin duda, fueron de mucha ayuda para que el liderazgo de Salomón pudiese florecer y pudiese ser un liderazgo efectivo. Cada uno de nosotros como padres debemos aconsejar a nuestros hijos, marcarles el camino por el cual deben andar y sobre todo contarle nuestras experiencias para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Si hemos de ayudar a nuestros hijos, si hemos de ayudarles a seguir adelante, que sea con nuestro ejemplo. Hoy como padres necesitamos mucha sabiduría para guiar a nuestros hijos. David la tuvo y eso garantizó el éxito en la vida de Salomón. Pidámosle hoy a Dios que como padres nos ayude a orientar y guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Padre nuestro, gracias te damos por la experiencia de David y Salomón. Hoy iniciamos esta historia maravillosa. Estará llena de muchas aventuras, de muchas historias que enmarcarán nuestra vida y nos ayudarán a crecer. Gracias, porque a través de David nos damos cuenta cuán importante
es ser padres ejemplares para nuestros hijos. Y aunque hayamos cometido errores, enmendarlos y no permitir que nuestros hijos sigan cometiéndolos y que ellos puedan marcar un destino, un futuro diferente al que muchas veces nuestras acciones los podrían haber llevado. Guíanos como padres y ayúdanos también a guiar a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.